Eso que falta, el noticioso postmatutino prevespertino de FM La Tribu que te deja con ganas. 13:37 en la República Argentina. Llega la columna de marcha para el colectivo FM La Tribu y está con nosotras el señor César Saravia. Hola César, ¿cómo va? Hola Chacha, ¿bien vos? Bien, muy bien, acá esperándote con ansias porque me estuvieron chusmeando que vamos a estar hablando de Estados Unidos, ¿puede ser? Vamos a hablar de Estados Unidos. Habíamos mencionado en un par de columnas anteriores que Estados Unidos, bueno, este año van a haber elecciones. Y en ese sentido, bueno, a veces nos cuesta, digamos, hablar de Estados Unidos porque tenemos como algunas miradas medio... de todas maneras hay que tener muy claro que, bueno, que la elección algún impacto va a tener y vamos a hablar un poco de eso también en Latinoamérica y particularmente en Argentina va a ser muy determinante. En ese sentido, bueno, en estos días que hubo mucho movimiento internacional, nos quedó como atrás una noticia que fue la salida de Joe Biden como candidato. Hasta hace unos meses se perfilaba como el candidato por la reelección a ser presidente de Estados Unidos. Sin embargo, en el último tiempo venía como dando tumbos, sobre todo a partir de un debate que hubo con Donald Trump, en el que se le vio a un Joe Biden muy poco hábil, digamos, a la hora de responder, con algunas confusiones que pusieron, digamos, en cuestionamiento su capacidad, digamos, su salud para poder, digamos, optar a otro periodo, y algo que empezó a preocupar, digamos, dentro del Partido Demócrata, que empezaron ya a presionar en ese momento para la posibilidad de que se bajara la candidatura, ¿no? Uh-huh. Y esto vino a sumarse a distintas confusiones que tuvo en conferencias de prensa, que de alguna manera esto se reflejaba también en una cadena de encuestas, que acabó finalmente hacia que a finales de julio el actual presidente de los Estados Unidos declinara de su... de optar, digamos, a la candidatura por la reelección y que diera paso, ya confirmada a través de una convención del Partido Demócrata, a Kamala Harris, que es su actual vicepresidenta. En su momento también sonaron otros nombres, otros dirigentes demócratas, una de las más conocidas, Michelle Obama, también estuvo sonando. Sin embargo, finalmente va a ser Kamala Harris quien enfrentará a Donald Trump en esta elección, algo que de alguna manera pone, digamos, la elección en otros términos respecto a lo que se esperaba a inicio de año. Creo que hace unos meses no era muy esperanzador, digamos, la posibilidad de pensar que Donald Trump no podía llegar al gobierno nuevamente. Sin embargo, con este cambio un poco pareciera que al menos la elección vamos hacia una elección un poco más reñida y en estos primeros días, sobre todo donde se observa cierto entusiasmo por parte de algunos votantes demócratas con el cambio hacia Kamala Harris. Sin embargo, vamos a ver cómo se va transcurriendo en las próximas semanas esta, digamos, esta contienda y cómo una vez que sale la expectativa de la primera noticia empieza también a balancearse en función de que Trump acomode su estrategia de campaña con este cambio que, digamos, lo opacó un poco, teniendo en cuenta que además venía en un momento mediático muy bueno después de este intento de asesinato que hubo contra él, que le permitió además venderse como una figura fuerte, resiliente, en comparación con un Joe Biden que se le miraba más bien frágil y vulnerable. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, el cambio de candidatura un poco patea el tablero. ¿Qué sabemos de Kamala? Bueno, Kamala, ella nació en 1964, tiene 59 años, digamos, nació en Oakland, en el estado de California, y es hija de inmigrantes. Esto es algo muy interesante. Su madre es de origen india y su padre de origen jamaiquino, ¿no? Y en ese sentido es la primera mujer vicepresidenta y también es la primera persona afrodescendiente que ocupa el cargo de vicepresidencia y de ascendencia india de llegar, digamos, a la vicepresidencia de los Estados Unidos. De ahí que su carrera política, ella tuvo un paso, digamos, por Canadá, después de que sus padres se separaron, vivió unos años en Canadá, de ahí que parte de la estrategia también de Donald Trump ha sido como difamarla por ahí. Bueno, ella es más canadiense que estadounidense, con ese tipo de chicanas características del candidato muy republicano. Muy originales. Sí. Igual después terminan ganando, así que mejor no lo critiquemos. Sí, totalmente. Bueno, pero su carrera en la función pública empezó más en el ámbito del derecho. Ella fue fiscal general de San Francisco al inicio, digamos, fiscal del distrito de San Francisco al inicio de su carrera.
Voy a acomodar un poco. Sí, vas bajando. Es bueno, ustedes no lo están viendo porque por suerte no tenemos streaming, ¿no? Pero César va bajando con la silla. ¿Querés? Ahí me cambié. Ahí está, bien. Estamos acá haciendo Sin Fronteras y también sin tope. Bueno, ahí estamos bien ahora sí. ¿Ahí está? Ok. Sí. ¿Me decías? Sí, decíamos que bueno, empezó su carrera en el ámbito legal como fiscal. Sí. Y en este caso, en 2004, tuvo un caso que fue muy interesante. A partir de que un pibe, digamos, asesina a un policía encubierto, ella fue sometida a muchas presiones para condenar, digamos, a este pibe por pena de muerte, algo que ella se opuso firmemente porque uno de los desarrollos que ha tenido a nivel más teórico, su campo, creo yo, más de intervención en la política ha sido el tema de seguridad. Okay. En ese sentido refleja un debate interesante con Donald Trump, que tiene una visión más seguritista, pero Kamala Harris la acompaña, digamos, una experiencia digamos, y también una reflexión también académica, ¿no? Respecto a la situación de seguridad en Estados Unidos. Ella publicó un libro hace unos años donde hablaba, bueno, hacía una crítica de lo balanceado que está el sistema penal estadounidense en relación a que es extremadamente punitivista, y ella hablaba un poco de, bueno, esto de tratar de alguna manera un enfoque inteligente que pasa por un lado en tratar de cortocircuitar las carreras delictivas de los delincuentes, ¿no? Es decir, como hablar de la reincidencia, reducir la tasa de reincidencia, reducir la tasa de encarcelación, algo donde ella ha sido muy crítica, ¿no? Sí, y también tener un poco en cuenta los derechos humanos, ¿no? Algo de por sí un componente ahí en la visión y en el pensamiento no tanto punitivista, sino darnos cuenta, ¿no? Sí. No me voy a meter con la política legal de Estados Unidos, claramente no es la intención, pero sí, evidentemente por lo que contás, hay ahí una reflexión un poco más crítica. Sí, de todas maneras lo que le van a criticar mucho las organizaciones es que unos años después, ella a partir de 2010, es elegida fiscal general de California, uno de los estados más importantes de Estados Unidos, y ahí digamos que su posición respecto a estos temas va a suavizarse, ¿no? Okay. Ya siendo fiscal va, digamos, no a hacer una defensa férrea de la pena de muerte, pero sí va a considerar que derogarla sería un error. Entonces, digamos, como que hay una posición de, bueno, no me hago cargo ni de sacarla ni de profundizarla, y en ese sentido también se opuso, digamos, a una ley que trataba de establecer que en Estados Unidos, en California particularmente, había una ley, hay una ley, digamos, que a partir de la tercera reincidencia, ya el tercer delito implica cadena perpetua, ¿no? Es decir, como una forma de castigar la reincidencia, que en un momento se intentó derogar, pero que ella, digamos, se opuso, digamos, a la derogación. Entonces tomó como un perfil más conservador en esa línea, hacia, digamos, lo que fue su carrera más digamos, en la parte fiscal, ¿no? A partir de 2016 de senadora, y de hecho buena parte de su campaña la hizo desde ese discurso de seguridad, muy enfocado, digamos, en ese impronta más punitivista, que es algo que aún hoy las organizaciones de izquierda, los movimientos sociales le cuestionan, esa incapacidad o esa falta de voluntad política de estando en un lugar de poder, no poder, digamos, hacer transformaciones o impulsar transformaciones también en lo que es el sistema penal estadounidense. Bueno, en ese sentido, con el cambio a partir de 2020, se suma, digamos, a la campaña de Joe Biden para ser vicepresidente, y finalmente son elegidos en 2020 para derrotar a Donald Trump, que buscaba la reelección en su momento y que en esta elección busca un nuevo periodo luego de que se interrumpiera, ¿no? Sabemos que la pandemia afectó mucho a Donald Trump, y eso, digamos, favoreció un poco a que finalmente Joe Biden pudiera ser el presidente. Ahora que se baja Biden, está Kamala, y ahí lo que hemos visto en estos primeros días como respuesta un poco de los votantes, ¿no?, de los demócratas, es una posición de cierto entusiasmo. Por un lado, yo creo que ahí hay tres factores a considerar que dan un vuelco, creo, a la elección, no un vuelco contundente, pero sí que en algunos estados muestra alguna recuperación de los demócratas, algunos estados que se veían perdidos y que ahora parecieran recuperarse. Hay que tener en cuenta que en Estados Unidos la elección es indirecta, es decir, la gente no vota al candidato directamente, sino que vota a los colegios electorales, que son finalmente quienes votan por quién va a ser el presidente. Con la particularidad de que quien gana la elección se lleva el total de los votos en la mayoría de estados, salvo algunas excepciones, lo cual hace que, digamos, sea muy importante, más que ver los votos, digamos, los votos populares, ver, digamos, cómo se está moviendo a nivel de los estados, ¿no?, que es lo que al final termina. Entonces, bueno, para pensar tres características o tres fortalezas que trae Kamala Harris de cara a esta elección. Por un lado, es una figura que a nivel imagen como que reúne o sintetiza distintas identidades. Pues, digamos, estamos hablando de una mujer, estamos hablando de afrodescendiente, de hija de inmigrantes, con una perspectiva, si uno la
podría tipificar de un feminismo más liberal, digamos, como alguien que se ha desarrollado en sus carreras, priorizando, digamos, ser profesional que ser madre, por ejemplo, distintos aspectos, y digamos que eso de alguna manera convoca a distintas identidades que, si bien se habían distanciado, digamos, en el último tiempo de la figura de Biden, y digamos que es una figura un poco más fácil de asimilar para los sectores anti-Trump, teniendo en cuenta que también Biden venía bastante golpeado su imagen por situaciones como la que vienen pasando en Palestina, en la Franja de Gaza, su apoyo a la agresión de Israel en la Franja de Gaza, y en ese sentido uno de los desafíos que va a tener Kamala Harris es poder despegarse de eso. Ya lo hemos visto en algunas declaraciones donde ella intenta como distanciarse, marcar la necesidad de una solución pacífica, tomando unas posiciones un poco más moderadas respecto a lo que se observa, digamos, en la política actual de Estados Unidos, que es de total respaldo a Israel, si bien más allá de algunos intercambios públicos entre funcionarios de Estados Unidos, la realidad es que en la práctica Estados Unidos respalda mucho a Netanyahu en esta, digamos, cruzada contra Gaza. Después otro aspecto que es interesante es la decisión de su compañero de fórmula, que es Tim Walz, que acá vemos un tipo muy carismático, es un tipo que es gobernador del estado de Minnesota, que es un estado históricamente republicano, donde él ganó las últimas elecciones y que además permite convocar a un sector trabajador más rural, más de la parte norte de Estados Unidos, que le da además un balance geográfico y también le da un balance identitario a la fórmula, porque es como que hicieron una inversión. En 2020 era Biden-Kamala, ahora es Kamala y Walz, que sería un perfil parecido a Biden. Sí, en términos de estéticos, ¿no? Y además con un carisma un poco, a mi entender, un poco más destacado, ¿no? Destaca por su forma de comunicar, bastante más carismática que la de Joe. Y un tercer aspecto, bueno, la persona de Kamala es una persona que bastante presente. Su campaña ahora se ha centrado mucho en bastante chicaneo hacia Donald Trump. Han hablado de que ellos son los raros, algo que se ha popularizado también en el imaginario de los votantes demócratas como los raros, que es algo que de alguna manera dio un vuelco a la campaña. Vamos a ver cómo responde en las próximas semanas el equipo de campaña de Trump, que en contraparte en la elección de vicepresidente Trump no le ha sumado tanto. Y en ese sentido creo que hoy por hoy la fórmula de los demócratas se plantea como más balanceada y más competitiva. Acá hay unos datos de la encuesta de New York Times como para hacernos una idea de las preferencias. Vemos que en el caso de Kamala Harris las mujeres tienen un 55% prefieren a ella, en comparación con Trump, que cuando vemos los hombres, el 56% de los hombres prefieren a Donald Trump, algo que venimos viendo en otras elecciones en otros países, como de alguna manera las mujeres tienden a estar más a favor de lo que sería la representación más progresista de la campaña, y los hombres con más posicionamiento hacia la derecha, ¿no? En este caso a Donald Trump. Después vemos también una presencia mayor en jóvenes, un 56% de los jóvenes estaría pensando en votar a Kamala, y su preferencia en adultos cae, ¿no? Entonces también vemos una brecha generacional que es importante en ese sentido. Y en el caso de Trump básicamente ocurre lo opuesto, digamos, tiene menos convocatoria entre los jóvenes y más respaldo entre las edades que van de 45 a 64. Mira, eso es un dato que quizás no, yo lo pensaba obviamente en comparación a Argentina, y veía así que en general los sectores jóvenes estuvieron más de acuerdo con una política mucho más conservadora que en otros momentos de nuestra historia, y quizás ahora acá con lo que me estás comentando se van alejando, ¿no? De Trump. No sé si alguna vez tuvo ese apoyo, o si a partir de esta segunda candidatura o tercera los alejó más. Sí, Donald Trump desde su inicio ha tenido como dificultades en dos sectores. Por una parte la juventud y por otra parte las mujeres. Digamos que ahí es donde él encuentra sus dificultades, sobre todo incluso en algunos estados o en algunos, esto que se llama como las... bueno, Estados Unidos, digamos que a diferencia de por ahí de otras ciudades, las personas que tienen dinero viven más hacia las afueras, ¿no? Porque tienen el auto, y hay como un imaginario de, salvo en ciudades como Nueva York, San Francisco, que son muy opulentas, y en este sentido, estos sectores por ahí más clase media, media alta, de los, digamos, de la parte periférica de las ciudades, particularmente en los últimos años se ha visto cómo los republicanos han perdido apoyo, sobre todo en las madres de familia, ¿no? Las que, digamos, llevan a sus hijos a
a los partidos de fútbol, digamos como ese rol más periurbano. Y entonces, bueno, es una de las grandes debilidades que está teniendo Donald Trump, y en ese sentido la que tener a una mujer enfrente le complica, digamos. Y en el caso de los jóvenes particularmente, es interesante eso que decís, porque da una sensación que por ahí la juventud tiende a posicionarse en el lado opositor, digamos, en los distintos países. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, quien más movilizó jóvenes fue Bernie Sanders en algún momento, y ahora, digamos, como todo lo que vimos las movilizaciones en favor de Palestina, los estudiantes, de alguna manera hay como una subjetiva un poco más progresista. Si bien, bueno, siempre las juventudes son... es como muy injusto hacer esa simplificación porque... generalizar. Sí, hay jóvenes de derecha como jóvenes de izquierda, como en todos los rangos etarios, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pero sí se nota cierta predominancia en cuanto a la juventud hacia digamos, a lo progresista hoy por hoy en Estados Unidos. Sí, después vemos qué pasa con los votos, ¿no? Esto siempre lo aclaramos, que una cosa es el análisis que podemos hacer preelectoral, y después cuando llegas ahí y ves qué pasa... puede modificarse. Sí, totalmente. Bueno, y en ese sentido, bueno, de la izquierda hay muchas críticas a Kamala. Kamala no es Rosa Luxemburgo, ni mucho menos. No. Se le ha planteado muchas veces que en términos de debates, por ejemplo, relacionados al aborto, al matrimonio igualitario, como que sus posiciones han sido más bien tibias, como distantes. No se ha caracterizado por ser una política, tampoco es que sea opuesto, pero es como, bueno, es un tema al que no me meto, o por lo menos no ha sido una política como otras, que forman parte, digamos, del sector más progresista de los demócratas, que sí se han posicionado a favor, tanto a favor de los derechos migrantes. En el caso de Kamala, además, hay que decir que el rol que le asignó Biden dentro de su gobierno fue trabajar todo el tema migratorio, que es un gran problema en Estados Unidos, lo cual también le restó muchos puntos. Y ni hablar de, bueno, las dificultades de quedar pegada de alguna manera a estas políticas internacionales de Estados Unidos, sobre todo con lo que está pasando en la Franja de Gaza, donde, bueno, una de las principales, lo veíamos en una columna anterior que hicimos, donde uno de los apodos de Biden era Joe Genocide, ¿no? Sí. Como Joe Genocida, que de alguna manera habla de cómo una dificultad para Kamala va a ser separarse. De todas maneras, yo creo que teniendo a Trump enfrente, su figura tiende un poco a ser más... consolidar un poco más el antitrumpismo, que eso le puede dar una ventaja en una elección que pinta muy polarizada de cara a lo que va a ser. Y bueno, ahí antes de cerrar, bueno, tengamos en cuenta que va a ser una elección muy importante para la Argentina, porque desde el gobierno de Javier Milei especulan con la posibilidad de que Donald Trump llegue al gobierno, y eso les pueda facilitar el acceso a crédito y a renegociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que fue durante el gobierno de Trump que el fondo le dio a Macri ese préstamo que hoy por hoy es histórico, digamos, una deuda más alta que adquirió un país con el fondo.